Ahora sí, ¿no? Entonces decía que esta es la segunda clase de test de hipótesis. El test de hipótesis es una formalización estadística para responder una pregunta a partir de datos. Y la pregunta, digamos, es sobre algo que uno espera. ¿Sí? Uno espera un determinado comportamiento de los datos. Eso quiere decir un determinado valor de un parámetro. Entonces se pregunta, ¿será que este parámetro es el que yo creo? Entonces uno hace una muestra aleatoria simple del experimento en cuestión, es decir, toma variables aleatorias, calcula un estadístico, que en general es el promedio, y ve cuán cerca está el promedio de su valor a priori. Entonces, si está cerca, dice sí, está bien, no tengo elementos para sospechar que no sea cierto, y si está lejos, dice sí, tengo elementos estadísticos para rechazar la hipótesis nula, para creer que no es cierto. Y bueno, el problema es entonces decir qué quiere decir cerca o qué quiere decir lejos. Y eso es lo que se determina con probabilidades. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, la probabilidad de que el promedio esté cerca del valor a priori, ese valor que yo fijo, es alta, entonces define la zona de lo esperado y lo otro define la zona de lo inesperado o lo sospechoso. Y bueno, y eso se hace con el teorema central del límite. Entonces, las primeras transparencias son las mismas de la clase pasada, pero las quiero repasar. Acá estábamos diciendo lo que... estoy escribiendo lo que estaba diciendo recién. Nuestro valor a priori es mu0, ¿sí? Supongan para fijar ideas que mu0 es 1, ¿sí? En datos los que sean. Entonces uno dice, ¿será que el promedio, será que la esperanza matemática de este experimento es 1? Entonces uno toma una muestra aleatoria simple y calcula el promedio, perdón. Y luego con el promedio ve. Pero uno puede tener más información, ¿sí? Información sobre la situación sospechosa, entre otras, que es que no sea ese valor. Entonces, en algunos casos, cuando uno tiene una hipótesis simple, uno puede decir, bueno, es este valor o este valor, ¿sí? La cosa está entre dos valores posibles. Y ahí el estadístico, dependiendo de cuán cerca está del valor mu0, le da para rechazar o no la hipótesis. El caso de ignorancia total es cuando uno no tiene información alternativa, es el test bilateral. Uno dice, o bien es este valor, o bien es distinto de este valor. Pero no tengo idea si puede ser mayor, menor, otro valor, en fin, ¿sí? Ese es como el test más seguro, pero a la vez es el más débil. Quiere decir que es el que rechaza menos aún cuando cuando el promedio está relativamente lejos. El test unilateral es cuando uno se plantea la pregunta, ¿será que es este valor o es un valor más grande? Porque uno está, por ejemplo, haciendo un tratamiento para adelgazar. Entonces se supone que no va a engordar. Entonces uno dice, bueno, está bien, yo o me mantengo en el peso o adelgazo. Entonces el peso es menor, ¿sí? Esa es la sospecha, ¿sí? Toma una medicación con ese fin. Y bueno, los unilaterales son para los dos lados dependiendo de la situación. Entonces, la idea es que si uno tiene una situación experimental, digamos, cuando se plantea la pregunta a priori, es mejor incluirla en la hipótesis alternativa. Y frente a la ausencia total de información, uno hace un test bilateral, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, decíamos, queremos testear si un fármaco mejora un valor clínico, queremos testear si un método de enseñanza mejora el rendimiento, en ese caso hacemos test unilaterales. Si no tenemos información, hacemos un test bilateral. Y como decíamos, lo que vamos a hacer es construir una región crítica, una, como es, una zona de rechazo, que la idea es que tenga probabilidad pequeña, como diciendo, bueno, si rechazamos es porque la hipótesis nula realmente no hay algo raro, o digamos, claro, decir que hay algo raro es una frase un poco vaga. Lo que se dice es que hay evidencia estadística para rechazar, ¿sí? Y bueno, y el tema es cómo se construye esta región crítica. Y se hace a partir del TCL. Entonces uno acá fija un alfa, que es el error de tipo 1, que es lo que está dispuesto a equivocarse, ¿sí?
Si uno no está dispuesto a equivocarse, no puede hacer estadística, ¿sí? En la estadística siempre hay errores. El tema es tratar de cuantificarlos y tenerlos controlados, ¿sí? Bien. Entonces hace estas cuentas que vimos la clase pasada. Uno dice, bueno, el complemento de la región crítica, es decir, en la zona de no sospecha, la zona de no rechazo, es entre el valor que yo me doy más menos epsilon. Es decir, me defino un intervalo. ¿Está bien? Y a eso le quiero dar probabilidad grande, 1 menos alfa. Acá en realidad estamos razonando por el complemento. Si la región crítica es el complemento, es decir, es cuando no estamos en ese intervalo y tenemos una probabilidad pequeña que salga. Y bueno, acá operamos un poquito, entonces pasamos ponemos desigualdades, pasamos el mu0 restando, multiplicamos por raíz de n sobre sigma para aplicar el TCL. Siempre ustedes recuerden que el x barra menos mu es una cantidad que es pequeña, ¿sí? Y es más que ser pequeña, tiende a cero por la ley fuerte de los grandes números. Entonces, para hacerla una cantidad observable, el problema de lo muy pequeño no se puede observar, ustedes la multiplican por una cantidad grande. Y lo que los matemáticos hicieron fue decirnos qué grande tenía que ser esa cantidad. Y tiene que ser tan grande como la raíz de la cantidad de datos que yo tengo. Esa es la magia del TCL, ¿sí? Que ustedes cuando multiplican lo chico por lo grande obtienen un equilibrio y obtienen una cantidad visible, ¿sí? Que ustedes pueden ver. Digo que está entre menos 2 y 2, no es un valor muy chiquito. Y bueno, hay que dividir por el sigma un poco como para normalizar, ¿sí? Y ustedes miran esta desigualdad que tienen acá, estas probabilidades, y dicen, pero yo, aplicando el TCL, la expresión azul es una variable normal 0,1. Y yo para las variables normal 0,1 sé calcular estos valores. Entonces voy a poder calcular el épsilon, ¿sí? Ese es el planteo conceptual para la determinación de la región crítica. Bien. No sé, me vino el pensamiento de cómo están ustedes viendo todo esto. ¿Es muy raro? No, normal. ¿Mal pero acostumbrados? No, no, normal. Bueno, Sí. gracias, gracias. Había un físico famoso que decía que a la teoría de la relatividad, que la teoría de la relatividad no se entiende. Es decir, no se puede entender eso de que la luz viaja y simplemente uno se acostumbra a las reglas con las que opera y empieza como a. Pero bueno, pero si ustedes me dicen, alguien me dice que se entiende, que está bien, yo me quedo contento. Bien, entonces este es el dibujito que ya lo mostré varias veces, que tiene el error este del 7, que debe ser un 5, donde decimos, bueno, esta es la zona grande de no rechazo y esta es mi región crítica, trasladado a la variable normal. Entonces tengo este número mágico, el 1,96, y ese 1,96 es el z. Entonces después hago las cuentas inversas y digo 1,96 es igual a epsilon por sigma sobre raíz de n. En esta ecuación tengo una única incógnita que es el epsilon. Entonces lo despejo. Se dan cuenta que paso el sigma multiplicando, paso el raíz de n dividiendo y puedo despejar mi epsilon. Y este z es el 1,96. Y bueno, y como el sigma en general no se conoce, se estima, ¿tá? Impunemente. ¿Por qué quiero decir impunemente? Porque acá estamos introduciendo un error, ¿sí? Al no conocer el sigma exacto. Pero la esperanza es que si la cantidad de datos es suficiente, vamos a estar razonablemente cerca, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos nuestra región crítica, agarramos, miramos el promedio, si cae en la región crítica, que es el complemento de ese intervalo, quiere decir que son las dos semirrectas desde los límites hasta los infinitos, decimos, está, rechazo la hipótesis. El promedio que yo obtuve es muy sospechoso. Hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis. ¿Sí? Profe, Sí. en la diapositiva anterior teníamos a comentar del epsilon ese de dónde, cómo surgió. En realidad la pregunta está buena porque voy a hablar en lenguaje común a ver si se entiende mejor. Supongan que a ustedes realmente les interesa esto, ¿sí? No es para salvar el examen, sino que... disculpen que dude del interés de ustedes, perdón. Borro lo que dije, hablo de mí. ¿Está? Supongan que yo no estoy haciendo tengo algo que realmente me interesa. Si me pongo en la situación y digo, la pucha,
¿será cierto que esto, yo qué sé, no sé, que la salinidad del agua realmente bajó por esto de la contaminación? Digamos, estoy muy preocupado por la ecología, y si la salinidad disminuye, disminuye la abundancia animal y la temperatura. Tengo algo que realmente me... Y pienso, y bueno, voy todos los días a la playa y mido, si 30, 40, 50 días, ¿sí? Y tengo mis datos. Y yo tenía un valor de referencia, así que es mi valor a priori. Y digo, estos datos, suponga que es la salinidad y mi preocupación es que la salinidad disminuya. Entonces yo tengo un valor que no sé, ¿ustedes saben en qué unidades se puede medir la salinidad? Supongo que gramos Gramos por volumen, sí, por sí. unidad de volumen, claro. ¿Tá? Entonces tenía un valor, supongan, de 1, un gramo por litro, no sé, no tengo idea. Y yo tengo un 0,92, me da mi promedio. Y yo digo, la pucha, bajó, pienso un día. Y después digo, no, pero 0,92 no es tanto más chico que 1. Entonces ahí tengo un dilema, digamos. Si la desviación que yo estoy observando puede considerarse estadística o se debe a que hubo un cambio en el fenómeno. Entonces el épsilon es lo que yo estoy dispuesto a apartarme de mi valor para considerar que los datos aún son los habituales y que la diferencia que yo estoy observando se debe al azar. Ese es el épsilon. Ahí va. Entonces la determinación del épsilon es clave porque es lo que me divide entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Si voy una transparencia más atrás, 2, en realidad es lo que decimos acá. Bueno, yo no voy a sospechar si yo de ese valor que es el 1 me muevo épsilon para la izquierda y épsilon para la derecha. En el caso de tener un test bilateral, ¿sí? En el caso de la salinidad, si mi preocupación es que baje, entonces me pongo solo de un lado. Pero el épsilon es como el límite de lo aceptable o de lo que yo puedo considerar azar. Entonces digo, bueno, ¿cuán lejos tiene que estar el épsilon? Y bueno, tanto como para abarcar un 95% de la probabilidad. Acá también yo introduzco un valor arbitrario, que es una probabilidad pequeña, que yo estoy dispuesto a pensar que es tan pequeña que no va a pasar. Y acá también el experimentador tiene que decidir, porque si es la salinidad, digamos que no, bueno, puede tener consecuencias, pero no inmediatas, no sé cómo decirlo, pero si uno tiene un examen médico, una droga que mejora un valor clínico, entonces uno puede ser más exigente y tomar el intervalo de no rechazo como más grande, como si yo voy a rechazar realmente si tengo más evidencia, como que es un 1% en vez de un 5%. Y bueno, y una vez que uno se decide hacer eso, entonces llega a esta fórmula con el teorema central del límite y dice, tengo el valor ese que me divide entre lo aceptable y lo rechazable, o entre lo no sospechoso y lo sospechoso, mejor dicho. Porque yo cuando digamos, supongan que yo tenía el 1, mi valor fue 0,92 y el épsilon me da 0,9, me lleva a 0,9. Entonces yo ahí no rechazo. Pero eso no quiere decir que yo acepte, ¿sí? Yo simplemente me quedo con la duda, pero digo, no hay, los datos no tienen evidencia como para rechazar. Bien. Y bueno, entonces estábamos en eso. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y ese uno de tu ejemplo sería tu mu0, digamos, Sí, exacto. Es el valor a que es, priori, ¿eh? que es un valor que vos te lo tomás como hipotético. Claro. Exactamente esa es Como, la palabra, hipotético, porque es la hipótesis. ahí va. Está. Pero, digamos, por ejemplo, si uno compra un producto en grandes cantidades, y ese producto tiene una especificación de duración o, o de resistencia o lo que sea, uno podría hacer un ensayo. Suponga que uno compra 1.000.000 de, no sé, vacunas. Y uno cuando las compra hay un ensayo, le dicen, bueno, mira, esta vacuna funciona en un 95% de los casos. Entonces, ese 95 es la hipótesis nula. Y uno aplica la vacuna, testea, hace un ensayo clínico y ve si ese valor a priori que uno está interesado en. Incluso el musero se fija independientemente de los datos, ¿no? Como que los datos vienen después. Primero se formula el experimento y después vienen los datos.
¿Y ahí sería Pará, bilateral en o el, unilateral? en el caso, ¿en qué caso de las vacunas? Sí, Y yo lo haría unilateral, porque yo no, bueno, no sé, digamos, si uno está dispuesto a creer que las vacunas podrían funcionar mejor todavía, entonces lo puede hacer bilateral, pero su preocupación es que funcionen peor. claro. Bien. Y bueno, después lo que tenemos es la construcción de la región crítica en el caso unilateral, ¿sí? Entonces, en el caso unilateral, supongan que nuestra sospecha es que sea mayor o nuestra preocupación es que sea mayor, ¿sí? Y tenemos el valor mu0, entonces el intervalo va para un solo lado. Quiere decir que si el valor es muy chico no nos preocupamos. Nuestro problema es que el valor sea grande, ¿sí? El valor del promedio. Y si está suficientemente lejos del mu0, rechazamos. ¿Y qué quiere decir suficientemente lejos? De vuelta que esté a una distancia mayor que epsilon. Y bueno, acá las cuentas son parecidas, pero con desigualdades de un solo lado. Hacemos x barra menos mayor o igual que mu0 menos epsilon, pasamos restando, multiplicamos por raíz de n y de vuelta tenemos esta expresión azul que el TCL nos dice que es una variable normal típica, ¿sí? De normal estándar. Y bueno, y esto entonces lo igualamos al cuantil 1 menos alfa. Hay una diferencia importante acá en este alfa. Como el test es unilateral, toda nuestra probabilidad de rechazo la ponemos del mismo lado. ¿Tá? Entonces, a ver si bien el dibujo es este, ¿sí? ¿Entienden? Ustedes ponen acá, acá todo el 0,5. En el test bilateral eso lo dividen, entonces la zona rara o de rechazo queda más lejos todavía. No sé si se dan cuenta, porque ustedes dividen la probabilidad, entonces les queda como por acá. Pero entonces, si ustedes hacen un test bilateral, pueden rechazar más muestras que en un test unilateral. Y eso supuestamente es mejor, porque, digamos, con la misma información estadística, ustedes rechazan, rechazar es información útil, ¿sí? Estadísticamente. ¿Tá? Entonces, por eso es importante saber cómo se formula el test. No hay que Esto se inventar, hace digamos. Sí, en el decime. unilateral o en el bilateral. Este es en unilateral, porque, Unilateral. perdonen, primero la terminología. ¿Qué quiere decir bi? ¿Saben? Bi es dos. Sí. Bilateral, dos lados. Uni es uno. Unilateral, un lado. ¿Tá? Entonces, el test unilateral es cuando uno tiene sospechas para un solo lado. Y el test bilateral es cuando uno no tiene información, entonces dice, puede ser tanto, mayor o menos. ¿Está bien? ¿Y por qué es que se te acumula en un lado solo? Y porque toda tu decís, yo si me voy a equivocar, me voy a equivocar para un lado solo. Yo tengo un 5% de muestras raras, digamos, o sospechosas. ¿Dónde las pongo? Y si mi sospecha es que sea mayor, entonces las pongo de un solo lado. Claro, está bien. Pero no debería pasar que si ustedes hacen esto, el estadístico les dé mucho más chico, ¿no? ¿Entienden? Como que el estadístico ahí, es decir, ustedes están estudiando, no sé, supongan deterioro cognitivo de las personas. Entonces, a medida que aumenta la edad, el deterioro aumenta, no se espera que disminuya. Pero bueno, por eso depende de la situación experimental que ustedes enfrenten. Entonces, bueno, las cuentas son ahora Z1 menos alfa, porque es el Z que acumula la probabilidad, despejan, y bueno, por ejemplo, el valor es 1,64. ¿Se acuerdan que el otro valor era 1,96? Quiere decir que era más grande, quiere decir que el epsilon de rechazo estaba más lejos. Este está un poquito más cerca del valor mu0. Y bueno, estiman y tienen la región crítica de esa forma. Y de vuelta, si el valor cae en la región crítica, rechazan la hipótesis nula. O si quieren, formulan, tengo evidencia estadística para suponer que la hipótesis nula no es cierta. Y en caso contrario, no se rechaza. Ahora, este es un comentario epistemológico, filosófico, no sé cómo decirlo. En el fondo, no sabemos. No sé si entienden lo que digo. Porque o depende del criterio de verdad que nosotros aceptemos. Pero la estadística no da
una verdad, da un supuesto, ¿sí? Quiero decir, en el fondo, entre comillas, ustedes deberían de tener un modelo o una manera fenomenológica, quiero decir, explicando fenómenos, de probar la disminución del valor que a ustedes les interesa. Pero a veces los procesos son tan complicados, sobre todo en biología, o en ciencias sociales, o en epidemiología, yo qué sé, que lo único que se puede hacer es estadística. ¿Entiende? Por ejemplo, lo comentamos la clase pasada, pero es un buen ejemplo, los fumadores y el cáncer. Hoy se cree, y ya creo que nadie duda, que fumar aumenta la probabilidad de tener cáncer. Pero no se conocen los mecanismos por los cuales la ingestión del tabaco, la ingestión del humo de cigarro y todo, y lo que sea, que se ingiere, produce en las células eh, los mecanismos celulares que luego llevan al descontrol de la reproducción celular. Hasta donde yo sé, eso todavía no está establecido con claridad. Pero hay suficiente evidencia estadística, como que ya se sabe que en las poblaciones fumadores el cáncer tiene mayor prevalencia. Profe, Escucho. em, ¿te animás a volver a la diapositiva que tenés la probabilidad del... El dibujo, No, no, eh, la que tenías el intervalito con el epsilon. Creo que es una antes. Ahí. sí, La región crítica, ¿qué sería? Como el complemento de lo de arriba. en este caso, esto es la región crítica, son los Ah, valores, eso es. Está. en este Ah, caso. En está. el otro lo calculamos al revés, Está. porque tenía dos lados, entonces quedaba más fácil. Pero siempre la región crítica son los valores raros, ¿no? Son los valores que están alejados. Y el problema es cuán alejados están, me lo dice el epsilon, que lo calculo con esta formulita. Y de vuelta es lo que decíamos, digamos, nosotros el curso lo desarrollamos en varios niveles. Yo les muestro un poco la deducción del epsilon, pero ustedes lo que tienen que saber es usar esta fórmula, ¿sí? ¿Tá? Ahora Y cuando vos igualás esa región crítica a uno menos alfa, ¿qué estás diciendo? ¿Que le igualás a 0,95? A 0,95 en, en en, en la anterior. en la transparencia en la fórmula anterior, En la transparencia anterior, sí. está. La La diapositiva. lógica es esta. Yo digo, bueno, la región crítica es si el X barra, si el promedio es mayor que mu menos epsilon. Pero yo lo miro así, digo, el X barra lo voy a conocer porque es dato experimental, es la salinidad que yo medí, yo fui todos los días, yo vivo acá cerca de la playa Ramírez, ¿sí? Entonces voy a la playa Ramírez, no sé cómo se mide la salinidad, tomo una muestra, vengo a mi casa, instalo un laboratorio, bueno, lo que sea necesario. O voy a la facultad y le pido a algún colega, un oceanólogo, un biólogo marino, no sé, me mide la salinidad. Y digo, pero ¿cómo determino yo el límite de lo aceptable, o lo tolerable, lo que se puede? Entonces yo acá no lo veo, pero si yo resto el mu0 y multiplico por raíz de n, entonces digo, pero esto por el TCL es una variable normal. Y yo para las variables normales sé calcular probabilidades. Entonces, si yo tengo el 1 menos alfa, este número en rojo tiene que ser el cuantil. Es decir, el cuantil es el número que me da la probabilidad. ¿Se acuerdan? Y voy, aplico QNorm de Z1 menos alfa y me da este número. Eso es lo que yo hago, que le llamo Z1 menos alfa. ¿Bien? Entonces, así como el epsilon está metido ahí, después lo despejo y tengo una fórmula para el epsilon. Ese es el procedimiento de determinación. Y Y ahí, no tendría que ser menor o igual para poder hacer QNorm ahí en el anterior? bueno, sí y no, sí, tendría que ser menor, pero ahí vamos al dibujo, ¿no? Déjeme ver Ah, dónde lo claro, te queda lo tengo. que te queda de otro lado. Claro, Es por yo eso. calculo exacto, pero está buena la pregunta porque el alfa es 0,05 y lo que me queda del otro lado es el 0,95. Entonces el QNorm siempre me da, como vos decís, menor o igual. Claro, dato. Está genial.
espero que esto nos haya ayudado a clarificar. Entonces, y bueno, yo calculo el epsilon y si me da 0,9 y mi promedio me daba 0,92, digo, bueno, no tengo evidencia para rechazar. Porque, ¿qué puede pasar? Supongan que yo fui 2 meses voy hasta la playa, tomo una muestra y vuelvo, ¿sí? Yo sigo después y acumulo muestras en un año. Entonces, cuando acumulo muestras en un año, el N cambia. El N acá que ustedes ven, este N cambia. Entonces, si yo tengo 360 muestras, el épsilon se va a volver más chico. Quiere decir que voy a tener más situaciones anómalas. Y si el promedio sigue en 0,92, puede ser que yo rechace. Entonces, fíjense en que para una misma pregunta, dependiendo de la muestra, ustedes pueden rechazar o no, dependiendo del tamaño de muestra. Quiere decir que, y acá está lo de no rechazar no quiere decir aceptar. ¿Sí? Quiere decir, yo no lo rechazo por el momento, pero si tengo mayor evidencia estadística, quiere decir más datos, puedo llegar a rechazarlo. ¿Está bien? Lo que no puede pasar es al revés. Si yo una vez lo rechacé, entonces lo rechacé. Puede haber pasado ahí únicamente que haya caído en ese 5% de cosas no esperables. Pero en general no ocurre. Bien. Entonces, esto es este gráfico es nuevo. Acá falta escribir el 1,64. Yo quería preguntarles para... Bueno, está, pero no importa, lo calculamos acá. Perdón, y termino, este es el 1,64, el que calculo con el CUNOR, y bueno, nos construimos nuestro test de hipótesis. Esto es un poco el repaso de la clase pasada. No sé si quedó claro, si quieren hacer alguna pregunta. Yo estoy bien. Bien, gracias. A mí me dejan inquietos los test de hipótesis. Pero bueno, es la ignorancia que tenemos sobre muchos fenómenos, ¿no? Fíjense en que las probabilidades y la estadística se utilizan cuando nosotros en realidad no conocemos causalidad, ¿sí? O hay tantos valores, tantas variables en juego, que no podemos manejarlas todas, ¿sí? Y bueno, y hacemos este tipo de procedimientos que son como un primer acercamiento al tema. Bien. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar también? Sí, porque todo esto, yo no lo dije en esta clase, pero yo cuando hago mis cálculos, yo supongo que la hipótesis nula es cierta. Es decir, le creo al fabricante, ¿sí? Supongo que el medio ambiente y los cambios ecológicos no me modificaron la salinidad del agua acá en la costa, ¿sí? Supongo que el tratamiento, a veces lo que supongo es bueno y a veces lo que supongo es malo, no importa. Quiero decir, si yo supongo que el medio ambiente no cambió, entonces eso se puede considerar bueno. Y si yo supongo que el fabricante dice la verdad, eso se puede considerar bueno. Pero también yo puedo suponer que un tratamiento no mejora el valor clínico y eso puede considerarse malo. Y eso es la hipótesis nula, no tiene una connotación en ese sentido, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si yo me equivoco para el otro lado, digamos? Si yo acá estoy muy preocupado de equivocarme si la hipótesis nula es cierta. Pero ¿qué pasa si la hipótesis alternativa es la verdadera? Entonces yo ahí también puedo equivocarme. Y ese es el dibujo del inicio, ¿no? Yo puedo cometer dos errores. O que el test de embarazo me dé positivo cuando la persona no está embarazada, o que el test de embarazo me dé negativo cuando la persona está embarazada, ¿sí? Es lo que se llama los falsos positivos, los falsos negativos. Entonces, hay un segundo error que yo puedo cometer que quiero cuantificarlo. ¿Entienden? Como que si ustedes quieren mucho asegurarse en la hipótesis nula, entonces van a aumentar el otro error.
porque van a dejar de rechazar situaciones en las cuales la hipótesis nula sea falsa. ¿No? Entonces, para eso, lo que hago es me cambio de bando, ¿sí? Me cambio de cuadro. Esas cosas que se dice que nunca se hacen. Ustedes no son muy futboleros, ¿no? Se ha perdido la pasión en el chat. Bueno, a veces que hay épocas también, ¿no? Sí, cuando va ganando. Cuando mi equipo va ganando, yo me convierto en el hincha número uno. Cuando va perdiendo, me olvido. Pero bueno, digamos, se dice que no hay que cambiar de cuadro. Yo cambié de cuadro, pero no importa. Pero bueno, acá lo que quiero decir es que yo me cambio de cabeza, me cambio de lado. A veces cambiar es bueno, ¿no? No siempre, no cambiar por cambiar, pero como dice el cuarteto de no, pero me cambio. Entonces yo digo, bueno, está bien, no, H0 no me importa. Ahora yo supongo que es cierto H1. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de equivocarme cuando H1 es cierta? Entonces ahora el problema es que yo ya no conozco, el musero deja de ser relevante. Entonces, lo que suponemos es que la hipótesis alternativa es simple y estamos testeando mu igual mu0 contra mu igual mu1. Entonces yo me cambio de mundo y digo, bueno, ahora mu1 es cierto. ¿Puedo calcular la probabilidad de equivocarme en este caso? Yo quisiera que la probabilidad de equivocarme en este caso también fuese pequeña. ¿Sí? Y la potencia del test en realidad es el complemento de la probabilidad. ¿Sí? Entonces acá se introduce un nuevo valor beta. Beta es la probabilidad de equivocarse cuando la hipótesis verdadera es la alternativa. Y 1 menos beta es la potencia. Entonces uno quiere no equivocarse en ninguno de los dos casos. Entonces quiere que el alfa sea pequeño y el beta sea pequeño. Y lo que pasa es que cuando el alfa nosotros lo achicamos, porque nosotros el alfa lo fijamos a priori, entonces ahí estamos necesariamente agrandando el beta. Porque si nosotros el alfa lo achicamos, nosotros hacemos la región crítica más chica. Y si hacemos la región crítica más chica, la probabilidad de equivocarnos en H1 es la probabilidad de no caer en la región crítica. Y si la región crítica es más chica, su probabilidad disminuye. Quiere decir que la probabilidad de equivocarse aumenta. ¿Sí? Entonces tenemos un error de tipo 2, que es el beta, y un error de tipo 1, que es el alfa. Bueno, está, y esto es un cálculo. Ahora, les pregunto ahora, ¿con qué herramienta vamos a calcular esta probabilidad? A ver si tienen un olfato estadístico. Perdón, ahora viene un ejemplo, ¿sí? Emanuel me dice R. No, bueno, sí, lo vamos a hacer en el R, pero ¿con qué herramienta estadística? Claro, y Federico me dice el TCL. Como a ciegas, tanto habla el profe del TCL que debe ser el TCL. Y bueno, entonces, sí, vamos a formular esto. Ejemplo. Entonces, nos ponemos en una situación clínica, en una situación médica, en la cual para ser aprobada por las autoridades regulatorias una vacuna, tiene que dar un resultado positivo por lo menos en el 90% de los casos, en una determinada etapa de su producción, ¿sí? En una determinada fase, vieron todo lo de la fase de la vacuna. Y supongan que en la fase anterior, en la etapa anterior, se confirmó su efectividad en un 80% de los casos. ¿Está? Entonces ahí están los dos valores, ¿sí? El mu0 y el mu1. Y para determinar la efectividad se aplica la vacuna 100 veces. ¿Sí? Y se obtiene que es efectiva en el 89% de los casos. ¿Está? Entonces, acá nos preguntamos, bueno, ese 89, que está notoriamente más cerca del 90 que del 80, ¿será que el verdadero es el 80 y se desvió por el azar? ¿O será que el verdadero es el 90? ¿Está? Que es una pregunta difícil en realidad, porque ustedes aprueban la vacuna y cuando la aprueban le dan la vacuna a todos, ¿no? Vacunan millones de personas. Entonces, como que vale la pena pensar un poquito antes.
Y bueno, y lo que los investigadores acá toman un 99% de certeza. Quiere decir que toman un alfa del 1%. Quiere decir que quieren estar más seguros todavía. Entonces, hacemos un test de hipótesis. En realidad, yo acá no lo puse bilateral, pero debí de haber puesto P igual 0,8 contra P igual 0,9 o mayor, pero es lo mismo en realidad en la práctica, el P igual 0,9 con el P mayor igual que 0,9. Pero acá es un test unilateral, entonces el alfa no hay que dividirlo por 2 y tengo que calcular el Q-norm de 0,99 que me da 2,326. Entonces pongo mi fórmula, acá pongo como es un test de proporciones, estimo la varianza y me da este 0,934. ¿Está? Entonces cuando calculo el 0,8 más el 0,934 me queda .893. ¿Sí? Y mi valor era 89. Entonces, ¿ustedes saben la conclusión del test en este caso? A ver si nos ponemos en situación. La pregunta es, esto que está acá es la región crítica. Son los valores mayores que 0,8, alejados de 0,8. Es decir, el criterio de lejos de 0,8 para rechazar es 893. ¿Y el valor cuánto me daba? La estimación. 0,9, ¿no? No, Mira. lo que yo obtuve de efectividad en los vacunados, 0,9 es el valor que yo preciso para probarlo. Pero lo que pasó fue que apliqué la vacuna 100 veces y obtuve efectividad en 89 casos. Entonces, ¿cuánto es mi pegorro, mi estimador, digamos? 0,89 sería. Sí, 0,89, exacto. Bien. ¿Y cae o no cae en el intervalo crítico el 0,89? Está por fuera. Está por fuera. Conclusión, Se rechaza. no, porque no está en la zona de rechazo. Conclusión, no. O sea, yo hago así, no puedo rechazar. Ah, bien, sí, sí, no se rechaza, Claro, no perdón. se rechaza, porque acá yo en realidad quiero rechazar, porque yo quiero aprobar la vacuna, yo la preciso la vacuna, se me está muriendo la gente, ¿sí? Yo estoy en el MSP, ¿tá? Con el COVID on fire. Y bueno, está, quiero, pero bueno, esto es lo que me dieron los valores. Ahora, vieron que es casi, ¿no? Porque es 8,9, 8,93, como que le faltó un poquito. Si fuera uno más, ya me da. Y bueno, esa es una Bien. situación. Entonces, no se rechaza la alternativa y no hay evidencia suficiente y la vacuna no pasa la etapa. Pero yo me voy a dormir, o el investigador se va a dormir, el estadístico, pensando en la vacuna. Y dice, pero 99%, ¿qué pasará? Pero ¿qué pasaría si fuera cierta H1 y si la vacuna realmente mejoró o funciona bien? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de equivocarme que yo tengo en ese caso? Es decir, voy a calcular la potencia de mi test. Entonces, para calcular la potencia del test, yo lo que tengo que calcular es la probabilidad de que el estimador esté en la región crítica cuando la hipótesis verdadera es H1, ¿sí? Es decir, yo me cambio de cuadro, me cambio de mundo, digo la verdad es 0,9. ¿Cuál es la probabilidad de que mi estimador caiga en la región crítica? Porque si es 0,9 yo quiero, digamos, yo no quiero nada, pero si cae en la región crítica quiere decir que yo estoy rechazando H0. Como H1 es verdadera, entonces el test estadístico me está diciendo la verdad. Entonces, yo la región crítica la tengo calculada, entonces ¿cuál es la probabilidad de que mi estimador caiga en la región crítica?
De vuelta yo esta probabilidad no sé calcularla, pero lo que hago es ir al TCL. Entonces, para ir al TCL tengo que restar la esperanza, ¿sí? Tengo que restar la esperanza, la resto de los dos lados para que se mantenga la igualdad, y tengo que multiplicar por raíz de n sobre sigma. Entonces, esta variable azul que hay acá, por el TCL, es normal estándar. Entonces, yo tengo que calcular para una normal estándar cuál es la probabilidad de que una normal estándar sea mayor que este número. Y este número yo lo puedo calcular porque el punto 893 es el número que yo obtuve, el P1 es 0,9, n es la cantidad de datos, que creo que era 100, y sigma yo lo estimo a partir del P1, ¿sí? Lo estimo a partir del P1 porque supongo que P1 es verdadero. Entonces yo tengo que calcular este número. P1 es 0,9, como n es 100 tengo que la raíz de 100 es 10, y bueno, tenemos P1 0,9, entonces el sigma lo puedo calcular, es raíz de P1 por 1 menos P1. Y me queda la raíz de 0,9 por 0,1 que es 0,3. Entonces estos valores yo los puedo poner acá. Acá repetí la fórmula, en rojo puse los valores, la raíz de n es 10, 0,3, hice las cuentas y me quedó menos 0,233. Esta es la cuenta que me dio. Y bueno, voy a la tabla normal. Antes íbamos a la tabla normal, ahora vamos al R. Entonces lo que tenemos que calcular es el P-norm de menos 0,233. Como es del otro lado de la probabilidad, es 1 menos eso, ¿sí? Entonces me dio 0,59. Quiere decir que la potencia del test es 0,60. Quiere decir que cuando la hipótesis alternativa es verdadera, yo en un 40% de los casos me equivoco. Y no la detecto. Sí, me quedo en H0. Me quedo como un pavo. Sí, como un bobo, me quedo ahí en H0 y no me doy cuenta que en realidad la alternativa es H1. Pero no me doy cuenta porque los datos no me lo dicen, digamos. De todas formas, una potencia de 0,60 no es tan mala. Es mala, pero no tan mala. Porque el problema es que el error de tipo 1 se controla. ¿Sí? Pero el error de tipo 2 o la potencia, no. Una vez que está fijado el error de tipo 1, el error de tipo 2 solo se calcula. ¿Tá? ¿Y qué es lo que pasa con el error de tipo 2? Cuando las hipótesis están más cerca, el error de tipo 2 aumenta. Quiere decir que la potencia del test disminuye. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el hecho de no, fíjense, supongan en esta situación, yo no rechacé la hipótesis nula, pero no me casé con la alternativa tampoco. Porque fíjense en que en el 40% de los casos yo no detecto la alternativa. Entonces es como que tengo dos errores. Si puedo equivocarme para un lado, puedo equivocarme para el otro. La situación ideal es cuando los dos errores son pequeños. ¿Sí? Bueno. Y bueno, no sé si se puede dormir tranquilo cuando uno es un estadístico y está decidiendo cosas importantes. Pero bueno. Es lo que se puede saber con la información que tenemos. ¿No? Igual, los estadísticos están permanentemente tratando de, con los mismos datos, pensar métodos estadísticos más sofisticados que den más información. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Profe, ¿se escucha bien? ¿Cómo? Yo ¿Se escucho escucha? todo. Sí, perfecto, Maceo. Ah, te iba a hacer una pregunta de la parte que calculaste H1, o sea, que planteaste la hipótesis Acá. alternativa, Sí. cuando no rechazaste la hipótesis nula. Mm. No entiendo por qué no la rechazaste si el valor es mayor en realidad. O sea, teóricamente es mayor, por más que sea No, pero no es mayor. 0,89. Es O sea, 893 contra 89. 89 es más chico que 893. ¿cómo? O sea, 89 es claro, pero, menor. Sí, decime. o sea, el intervalo
Sí, está bien, la verdad. Pero, o sea, el intervalo este que tenés acá, 0,893 y hasta Sí, 1, sí. em, sería tu hipótesis alternativa. Es la región crítica. Ah, es la región crítica. Sí, es la región crítica, porque yo esta la calculé pensando que H0 era cierta. Es decir, son los valores raros, entre comillas, para la hipótesis nula, o los valores sospechosos. Bien, El ¿y oche- qué es lo que no está dentro de ese rango y por lo tanto no la rechazo? Es y bueno, 0,8. de 0 o de 0,8 a 0,893, o de 0, porque podría darte menor igual. Ahora, Claro, pero me refiero, o sea, P igual 0,8 es lo que vos no querés que esté adentro de la región crítica. ¿Es claro, así? sí, Ah, el P08 es el totalmente normal, el esperado, el modelo, digamos. ahí va. Entonces, como ese 0,8 que me dieron, que yo sé que sabía por la letra que era el 80%, sé Ujú. que no está dentro de la región crítica, la puedo aceptar. ¿Es así? No, O sea, es por no es eso que que no yo la rechazo. acepte, no tengo evidencia para rechazarla. Ah, ahí va, eso. Está Está. como diciendo, está con este 0,80. Es decir, suponga que yo soy el MCP o la FDA para ponerme, ya que y pongo hipótesis, me pongo más importante. La FDA es la que aprueba food, no sé qué, en fin. Entonces viene el fabricante y me dice, mira, me dio esto. Yo le digo, no, no, seguí trabajando, no alcanza. No te digo que esté mal, pero no alcanza la evidencia estadística para suponer, para rechazar la hipótesis de que mejoró. Porque Ahí estamos va. pensando que mejore de 0,8 a 0,9. Está. O sea, si me dijera eso, lo que tendría que hacer es la potencia, ¿no? Si me dijera que no es suficiente la información. No, a ver, hay Ah, dos actores bueno, acá. Uno es el regulador. El regulador sí puede calcular la potencia, puede calcular lo que quiera, pero tiene que dar el resultado. Y el otro es la empresa farmacéutica que está, digo, bueno, o pruebe mejor, con más casos, o mejoren la vacuna, no sé, digamos. O explíquenme, yo que no sé, digamos, está. qué es lo que podrían Perfecto. hacer. Bien. Bien, bien, gracias. O sea No, que no. siempre entonces la probabilidad que me dan como decís vos, la perfecta, la ideal, es la que Sí, tiene que estar fuera de mi región crítica para que yo claro, no tenga información suficiente para rechazarla. exacto. Está. Es Muchas gracias. decir, sí, sí. Es como un investigador, ¿no? Un investigador policíaco, ¿no? El tipo dice, está, esto es sospechoso y esto no es sospechoso. Y el límite de lo sospechoso es la región crítica. Está. Gracias. No, no, por favor. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, entonces, ahora vamos a otro concepto, este, que es delicado, pero que tiene que ver con la situación que vimos recién, que es la situación del casi, ¿sí? Porque acá nosotros podemos rechazar o no rechazar en dos situaciones o en muchas situaciones, ¿no? Pero hay una situación en la cual nosotros tenemos certeza absoluta, ¿sí? Porque el valor está muy, muy adentro de la región crítica, ¿sí? Supongan que nos hubiera dado, supongan que hubiéramos hecho en el test de las vacunas, vacunado a 10.000 personas y nos hubiera dado que la vacuna funcionaba, protegía a las personas en 10.000, en 9.950. Entonces eso es un punto 995. Está bien lejos del 893, ¿sí? Está realmente lejos y ahí rechazamos la hipótesis nula, diría yo, con convicción y además con alegría porque nosotros queremos que la vacuna funcione. Pero bueno, los datos son los datos, ¿sí? Entonces, o podría pasar por el otro lado, que viene con las vacunas y funciona solo en un 75% de los casos. Y dice, está, anda, con 75% de los casos no llegan de lejos. Entonces, para distinguir las situaciones en las cuales se acepta o se rechaza, sobre todo se rechaza, casi en el borde o con mucha certeza, se introduce el p-valor.
que es una medida de la rareza de la muestra. ¿Está? Es una medida de la rareza, de cuán rara es la muestra. Entonces, la situación es que nuestro estadístico está sospechosamente lejos del valor hipotético, ¿sí? Pero, entonces tenemos la región crítica. ¿Qué pasa? Cuando nosotros achicamos, ¿cómo decir? Ahí está, digamos así, supongan que yo tengo un x barra n y yo rechazo el test con un 5%. Entonces yo me pregunto, bueno, si hubiera sido un 1% en vez de un 5%, si es un 1%, quiere decir que la región crítica es más chica todavía. ¿Hubiera rechazado igual? Si es un 1 por 1000, que es casi nada la región crítica, son unas colitas chiquititas, ¿hubiera rechazado igual? Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es el valor del error de tipo 1 máximo o mínimo, más chico, que me permite seguir rechazando. ¿Entiendes? Yo ahora razono de otra manera. Porque yo, ¿cómo razono en el test de hipótesis? Digo, bueno, yo fijo el alfa, fijo mi valor crítico y me fijo si el promedio cae en la región crítica. Entonces yo lo que digo ahora es, yo voy a tratar de achicar la región crítica todo lo posible para seguir rechazando. Y la voy a achicar tanto como me lo permita el promedio. Y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad, el error de tipo 1, que resulta en ese caso? Y eso es el p-valor. No sé si fui claro, vamos a ver si lo vemos con un ejemplo. Pero es como cambiar la lógica de vuelta, ¿sí? Repito, nosotros cuando diseñamos el test, fijamos una probabilidad de error y nos fijamos si el promedio cae. Y ahora decimos de otra forma, calculo el promedio primero y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de error que hace que la muestra sea rechazada? Bien, entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Vamos a volver a la moneda, a ver si podemos calcular el p-valor. La idea intuitiva es que un p-valor muy chiquito indica que la muestra es muy, muy rara. Es como que la muestra, la hipótesis nula, si el p-valor es un milésimo, sale con probabilidad 1 sobre 1000, digamos, que es una cosa que no debería de pasar. Entonces, bueno, supongamos que tiramos 1000 veces una moneda, tenemos disculpen que tengo acá. Tengo acá el un medio, quiero saber si la moneda está equilibrada, un medio menos epsilon, un medio más epsilon, acá no tengo información para ningún lado, hago un test bilateral, y calculo mi epsilon que me daba el 0,03. ¿Sí? Entonces hago mi intervalo, y lo que está fuera de ese intervalo es la región crítica. ¿Sí? Y bueno, y nosotros teníamos este P gorro que daba 0,55, que da fuera de este intervalo, entonces rechazamos la hipótesis no. Y suponemos que la moneda está desequilibrada. Ahora la pregunta es, ¿con qué convicción rechazamos nosotros la hipótesis nula? Y acá, bueno, de 0,53 a 0,55 hay una diferencia importante. No es como la situación de las vacunas en las cuales teníamos milésimos, ¿sí? Pero bueno, entonces cuantificar esa convicción es calcular el p-valor. Perdón. ¿Qué hice? Entonces yo digo, bueno, supongamos ahora que el error, en vez de ser 0,05, es 0,01. ¿Sí? Entonces, calculo mi región crítica, que con 0,01 va a ser más chica. Porque recuerden que la región crítica es la zona de los resultados no esperados o anómalos. Y no es lo mismo que sean un 5% de los resultados anómalos que sea un 1%. Son muchos menos los resultados anómalos, bueno, la quinta parte, si la probabilidad de error es del 1%. Entonces, la diferencia es que del 1,96 que tenía antes paso al 2,58, que me lo da el R, y tengo un intervalo de 0,41. El epsilon es 0,41.
lo aplico a mi intervalo de construcción del test y me da 0,45, 0,46 casi, 0,54. Quiere decir que yo sigo rechazando. ¿Entienden? ¿Se entiende que se sigue rechazando? Quiero que me respondan esa pregunta para ver si están ahí. Sí, sí. Sí. Bien, gracias. Entonces la pregunta que se hace el investigador es: ¿hasta cuándo me vas a seguir rechazando? ¿Cuándo me vas a aceptar finalmente? Es decir, ¿cuánto tengo que achicar el alfa para llegar hasta el borde, que es 0,55? ¿Entienden? Esa es la pregunta. Es decir, que lo que me da es una determinación de la excepcionalidad o la rareza de mi muestra. ¿Tá? Y cuanto más rara sea, yo rechazo con mayor convicción, para decirlo de alguna forma. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, ¿cómo lo hago? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a proceder al revés. ¿Entienden? En esta ecuación, lo de la izquierda son datos y yo calculo este 0,041. Pero yo digo, bueno, ¿qué valor debería tener yo acá? ¿Qué valor debería ser este 258? Para que acá me dé el 0,05, que es la diferencia, el épsilon, de la muestra que yo tengo. Entonces razono de la otra manera. Digo, bueno, yo en vez de ver la región crítica y ver si el X barra cae, es como que achico la región crítica hasta el borde del X barra. Es como que el X barra me determinara la región crítica. Entonces, ahora procedo, como les decía, de otra manera. Tomo los valores que yo tenía acá y digo, bueno, este número es conocido y yo calculo el Z. Y acá no puse el alfa, sino puse el P, porque es el P-valor el que yo estoy calculando. Entonces, lo que hago es un cálculo inverso al que hice, ¿sí? Yo digo, yo sé cuál es la región crítica es la más chica posible para que yo rechace. Quiere decir que el X barra me va a estar en el borde, si yo la voy achicando, achicando, achicando hasta llegar al X barra. Entonces yo conozco, calculo, obtengo así el Z. Y del Z voy al P. Entonces, bueno, hago mis cuentas. Y miro, digo, bueno, tenía el epsilon, es la fórmula, pero en vez de poner el Z de la tabla o del R, impongo que el epsilon tenga el valor extremo del rechazo. Y este 5 es porque es un 0,55, ¿sí? Y el epsilon es P0 menos la estimación, ¿sí? Se entiende que tengo que ir hasta un 5 porque tengo 0,55. Sí, yo lo que no entiendo es que vos decís que achicás la región crítica, pero estás agrandando un intervalo. Bueno, lo que pasa es que la región crítica son las colitas. Yo tengo este Sí, dibujo. A ver, déjame ver si tengo el dibujo. Ahí está. Este es el dibujo. En esta situación yo rechazo. Supongan que esto es el 0,05. Entonces acá tengo el Z, acá tengo el menos Z, y no está dibujado, pero la zona desde acá para acá es el 5%. Entonces yo lo que hago es mover este Z, agrandarlo, 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 hasta llegar justo al X barra. está bien. Y eso es, en la ecuación, decir, bueno, entonces, en vez de hallar el épsilon, yo tengo el épsilon dado, que tengo que llegar al X barra. Es el épsilon que me da el X barra, o el P barra, el P gordo, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto vale el Z en ese caso? Y bueno, y lo despejo. Acá la cuenta es fácil, ¿sí? Digo, multiplico raíz de 1000 por 2 por 0,05 me da 3,16. Entonces me pregunto, bueno, si el límite es 3,16, ¿cuál es la probabilidad? Entonces lo que tengo que calcular es la probabilidad que queda entre 3,16 y menos 3,16, porque el test es bilateral. Y esa probabilidad es 0, bueno, no, en realidad no es 0,992. Calculo la probabilidad hasta 3,16,
que me da 0,09992 y despejo el P de allí, ¿sí? Porque esa probabilidad es 1 menos P sobre 2. Profe, Sí, donde dice 1 menos P sobre 2, sí. o sea, desde el Z 1 menos P sobre 2 Mm, hasta 1 menos P sobre 2 igual 0,9992. sí. O sea, que ahí lo que hiciste fue aplicar o sea, sería como cuantiles, ¿no? Eso de, Sí, o sea, sacaste la función phi y te queda eso, entonces despejas P. exacto. Ahí la respuesta a lo que vos decís es este penón que yo pongo acá. Claro, o sea, es la función, sería como el inverso a QNorm. A Qnorm, claro. Ahí va, Porque la ta, ta. situación es, exacto, el comentario está bueno porque yo en general me doy la probabilidad y calculo el cuantil. Yo Claro, cuando ahí va, sería como al revés de como hacíamos antes. exacto, yo cuando quiero calcular el p-valor, digo, bueno, está, el cuantil es el cuantil yo lo fijo con el x barra. Y voy para atrás y calculo la probabilidad. ¿Entienden? Cuando uno hace un test, la primera aproximación es decir, bueno, mi probabilidad de error, o la probabilidad de que lo que yo considero suficientemente informativo para saber que la hipótesis nula no es verdadera, es un 5%. Pero después obtengo un valor. Entonces me pregunto, bueno, pero ¿cuál hubiera sido el alfa para seguir rechazando? Y ese alfa se llama p-valor. Entonces, el p-valor es una medida de rareza de la muestra, ¿sí? Terminamos de calcularlo, hacemos la cuenta, como recién comentábamos, saco el p de acá y me da 1,6 por 10 a la menos 3, que es 2 milésimos. Esto quiere decir que en 1000 veces que ustedes hacen este experimento, 2 veces les da ese valor. Si la moneda fuese equilibrada. Y usted dice, no puede ser que justo yo, si solo 2 veces en 1000, o en realidad 16 veces en 10.000, pasa esto, que yo lo haga una vez y ocurra. No creo. Es muy raro. Entonces estoy rechazando. Pero además estoy rechazando con un p-valor muy chiquito. Entonces el p-valor es una medida de cuán certera es el rechazo. Y bueno, este es el gráfico del p-valor como que ya les mostré. Entonces la idea es hacer la región crítica basada en el X barra. Y el tamaño de la probabilidad de la región crítica es el p-valor. Y bueno, con esto terminamos la presentación de hoy. Terminamos un ratito antes, pero bueno, era lo que quería contarles. Y no sé si tienen preguntas, comentarios. En la diapositiva anterior, vos como que hiciste epsilon igual a alfa, arriba. A ver, esta parte de esta, ¿no? Bueno, vamos a ver la teórica. A ver, no tengo la teórica. ¿Dónde tengo la teórica? Bueno, no voy a ir 1.000.000 de transparencias para eso. Este es el cálculo del epsilon. Entonces, esto que está acá es el z. ¿Sí? El 1,96 que sale del R, del Q-norm. Ahí va. Entonces Ta. yo fijo el alfa, calculo el Q-norm del Z de 1 menos alfa sobre 2 y calculo la región crítica. Pero yo para calcular la región crítica digo, esta me da 0,03 y yo acá lo que tengo es un 5. Entonces me cae afuera. Entonces yo intento achicar la región crítica con el 1% y en vez de un 5 me da un 4. Quiere decir que no llega todavía. No sé si se ve eso. Yo estoy en 0,53, mi primera región crítica, 0,54, mi segunda región crítica, y digo, bueno, pero tengo que seguir achicando el alfa. Pero ahí digo, voy a proceder al revés. Si yo acá quiero que me dé 0,05, entonces yo puedo calcular el z con eso. Es decir, es la misma ecuación, pero los datos son distintos. Lo que yo tengo que Claro. despejar es otra cosa. Despejo el Ta. z.
¿Está? Y por eso yo pongo el 0,05, que es como el límite, porque yo sé que esto, si ya me da 0,05, ya estoy en el borde, ¿sí? Es justo lo que me dio mi estadístico, el promedio de las tiradas. ¿Está? Y ahí calculo el Z. Y hago la ¿Por cuenta qué y me no, da por qué no 3,16. pones 1 menos alfa sobre 2 ahí? Está buena la pregunta porque yo lo que estoy calculando es el p-valor y para el p-valor se usa la letra P. Entonces yo cuando hago la cuenta al revés digo, es el cuantil de la probabilidad que es el p-valor. Entonces por eso le puse P. Pero el P, digamos, es el alfa que está en el borde. Es el alfa límite. Ahí va. Está. Por eso pongo el P. Ahora sí, gracias. No, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gracias, profe. Bueno, gente, entonces estaríamos viéndonos el martes, sí, con un tema nuevo. Voy a parar la grabación. Gracias, profe. De nada.